Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso, Pepe, alcalde, Alfredo, Manolo Chávez. Gracias, compañeras, compañeros. Una vez más aquí, arrancamos por esta tierra el cambio, el gran cambio que se produjo en España hace muchos años, cambio de la historia del siglo XIX y del siglo XX que hicimos en el último cuarto del siglo XX. Y escúchenme, tenemos que arrancar de aquí otro cambio histórico para superar esta crisis que nos ponga en un rumbo distinto en el siglo XXI. Tenemos que hacerlo desde aquí, donde hay más conciencia de igualdad y de justicia y más sentido de la orientación. Alfredo, aquí empezamos. Y aquí vamos a recomenzar, como decía Willy Brandt. La importancia del socialismo democrático es que es capaz de encontrar nuevos caminos ante nuevas dificultades con una hoja de ruta, con una aguja de marear que dicen los marinos, que son los valores. Y ayer me preguntaban en Cornellá, ¿es posible que con la propuesta que usted hace de tener una economía altamente competitiva para que se abra paso en el mundo, para que podamos de verdad añadir valor, es posible mantener una sociedad cohesionada, un estado del bienestar? Si los que hacen la competencia, cosa que piensan mucho, la hacen porque no gastan dinero en cohesión social. Por eso son más competitivos. Decían, no, es al contrario. Al contrario. ¿Qué queremos? Y antes de entrar le enseñaba a Alfredo y a Alfonso una cosa que hace 2 años presenté en la Unión Europea y que hoy empieza a decirse que hay que hacer. Pero hace 2 años que lo presenté. No podemos dejar de hacer políticas activas para el crecimiento y el empleo, al mismo tiempo que los que hemos perdido el margen de maniobra por el rescate del sistema financiero y las consecuencias sociales y económicas que hemos pagado por la implosión del sistema financiero, vamos haciendo el ajuste. Hay que hacer políticas de creación de empleo y de inversión, porque la obsesión por la deuda que ha entrado en Europa está matando la economía, está impidiendo el crecimiento, y si no hay crecimiento, tampoco se pagará la deuda. Es elemental para comprenderlo, pero algunas veces incluso a los compañeros les cuesta trabajo que les diga algunas cosas. ¿Qué querría usted hacer? ¿Qué querría que comprendiéramos que habría que hacer como modelo? Nosotros necesitamos una economía que mejore la competitividad para que crezca y genere empleo. Que mejore la competitividad. Y es verdad que la destrucción de empleo de los últimos 2 años, dice, eso ha mejorado la competitividad. Menos gente trabajando y se mantiene el mismo producto. No, eso no es una mejora de la competitividad. Por lo menos no es una mejora permanente. Es una visión falsa. Tenemos que mejorar la competitividad. Quiere decir, hay que aumentar la productividad y hay que hacerlo mediante un diálogo social. Y es la segunda, la tercera, la cuarta vez en estos días que le pido a los sindicatos que sean ellos los que lo pongan sobre la mesa. Que pongan sobre la mesa un acuerdo para mejorar la productividad y la competitividad. Que toda reforma nos lleven a mejorar la competitividad. ¿Por qué quiero una economía altamente competitiva? Porque es la única economía que atraerá inversión, que generará empleo y que nos dará el valor añadido para hacer la salud que queremos y la educación que queremos. Y lo demás es el cuento del alfajor. Ahora, es verdad que quieren hacer recortes en salud y en educación, aunque Rajoy, Alfredo, dice,
no pienso hacer desde el gobierno. Ya se sienten en el gobierno, están repartiendo prebendas y diciendo, no pienso hacer recortes en educación ni recortes en el sistema sanitario público. Y probablemente lo dice porque lo van a hacer su gente en las autonomías que ocupan, porque está transferida la competencia. Y dice, no, yo no, eso lo hará Cospedal, Aguirre, el otro y el de la moto. Pero quiero recordaros, porque las cosas se olvidan, de verdad, incluso la gente mayor, tan mayor como yo, que debería acompañarnos en la memoria histórica, se olvidan de cosas muy elementales. El Sistema Nacional de Salud, que pusimos en marcha con una gran persona asesinado por ETA y catalán, Ernest Lluch, asesinado por ETA. Alfonso, no sé si recuerda que era uno de los miembros militantes del partido, inteligente, el que más se abría a un arreglo pacífico, el que más diálogo proponía. Como proponía diálogo, lo mataron, lo asesinaron. Bueno, el Sistema Nacional de Salud, como la universalización de la educación, la hicimos, les voy a dar la cifra porque entonces no había euros, en dólares, cuando teníamos $5.000 per cápita mal repartidos. Cada persona $5.000 al año mal repartido. Entonces hicimos el Sistema Nacional de Salud. Y también la educación, la universalización de la educación. Y ahora, en plena crisis, con $31.500 por habitante, dicen que hay que recortar. No hay derecho, no hay derecho. Ahora no puede funcionar ni el sistema de salud, ni la educación pública. No, hombre, no se lo traguen. Un día me lo preguntaron además en una entrevista. Digo, no, si alguien quiere recortar el Sistema Nacional de Salud o quiere recortar la educación pública, sáquenlo por la ventana. Por favor, no se fíen de eso, nos están engañando. Y además les digo una cosa, si gobiernan, lo van a hacer. Lo van a hacer. ¿Y cuál es el problema? Cuando se degrada un sistema nacional de salud, un sistema público de salud, que es muy difícil volverlo a recuperar. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Salud? Pues que hay un negocio de 4.500, 5.000 millones de euros si se descrema, si se le quita la crema. Y la gente que tiene dinero y que no tiene enfermedades que sean graves, de tratamiento, crónicas, esa gente tendrá un contrato y tendrá una sanidad privada y el resto, la inmensa mayoría, un sistema degradado de sanidad pública. Repito, degradado. Es el modelo de Estados Unidos. Y yo discuto muchas veces, comprendo que no es propio discutirlo, y menos en un foro como el nuestro. Es decir, no solo por solidaridad, no solo por cohesión social, es que la sanidad no solo nos da solidaridad, nos da ciencia, tecnología, nos da empleo de calidad, nos da cualificación y además nuestro sistema es la mitad, en términos de coste, menos que la mitad que el sistema sanitario de Estados Unidos, que abandona a 50 millones de seres humanos a su propia suerte. De tal manera que alguna vez les cuento, si un gringo de visita en España lo pilla un coche, primero lo curan y después le preguntan quién es. Ahora, si alguno de vosotros lo arrolla un coche en Nueva York y tiene la desgracia de que ese día no lleva una tarjeta de crédito, no lo cura ni Dios. Esa es la diferencia. Pero no es solo una diferencia en términos morales, no es solo una diferencia ética, es también una diferencia desde el punto de vista de la eficiencia. Tenemos un sistema solidario. Hombre, tenemos, lo ha dicho Pepe Griñán, el mejor sistema de trasplantes de órganos del mundo. En este país nuestro, y la mejor sanidad dentro del país, la andaluza.
el mejor sistema de trasplantes de órganos del mundo. ¿Por qué? Además está precedido de un esfuerzo solidario, que ese sí que es solidario. Somos el país por habitante que más órganos dona del mundo. Eso sí que es solidario. La donación de órganos expresa la solidaridad humana, la apertura de mente de este pueblo, de esta ciudadanía. Por tanto, vamos a ver, Alfredo, tenemos que recuperar el sentido de la orientación y hay que hacerlo a nivel europeo. Nosotros tenemos que seguir el esfuerzo de las reformas estructurales que mejoren la competitividad de nuestra economía. Cuando alguien me dice, para ganar competitividad hay que bajar los salarios del 20%, todo por igual. Digo, ¿por qué no subimos la productividad un 20%? Y habrá más consumo, más economía y más posibilidades. No digo que no haya que hacer esfuerzos, no voy a hacer ni un segundo de demagogia. No digo que no haya que hacer esfuerzos. Llevamos 13 años perdiendo productividad y competitividad, ¿vale? Y como llevamos 13 años perdiendo competitividad, tenemos que volverla a ganar. Si no, no tendremos una economía exitosa que añada valor y que nos permita tener una sanidad pública de la que nos sintamos orgullosos y una escuela pública de la que nos sintamos orgullosos. Por tanto, tenemos que esforzarnos. Todos. He pedido además que se discuta por sindicatos, por empresarios y por responsables políticos cómo se ligan los salarios a la productividad. Y hay un error que cometemos desde hace muchos años. Dice, bueno, si hay más productividad por hora de trabajo, habrá menos empleo. No, es lo contrario. Lo que mata el empleo es que no sea competitiva la economía. Eso es lo que mata el empleo, no el aumento de la productividad. Y eso se lo digo a los trabajadores y a los empresarios. Después, estas propuestas, que de verdad, aparte de que no sean justas, lo que no tienen es sentido económico. Hay que bajar la indemnización de despido a 12 días. Esa es la clave para la creación de empleo. Bueno, mientras que no haya que pagar porque lo despidan a uno, ahí pongamos el límite ahí. Pero eso no tiene, de verdad no tiene trascendencia. Ni siquiera tiene trascendencia para quien busca empleo, para quien está sin trabajo, que la indemnización se la fijen en 30 días, en 22, este no es el problema. Hay un desenfoque tremendo y el enfoque, querido Alfredo, es ese. Pero el enfoque a nivel europeo es que nuestra función como responsables políticos y por tanto como defensores de los intereses generales, y tú lo sabes mejor que nadie, nuestra función es que crezca la economía, que genere empleo y que añada valor para mantener un modelo de cohesión social. Y lo demás que ocurre, a lo que se refería Alfonso antes, lo demás son políticas instrumentales para conseguir eso. Por tanto, hemos hecho, o se ha hecho en Europa, un rescate del sistema financiero. Como está tan de moda Grecia, Grecia es el 2% del Producto Bruto Europeo, solo el 2%, son 10 o 11 millones de personas. Bueno, en el primer rescate financiero de Alemania, que era el país que parecía que estaba menos mal que los demás, en el primer rescate del sistema financiero se gastaron bastante más que 2 puntos de Producto Bruto Europeo. Por tanto, pagaron más que lo que Grecia es en términos de riqueza. No hay que perder la orientación. Por eso digo, ¿estoy en contra de que se haga un rescate del sistema financiero? No, hay que hacerlo bien. Y no a costa del contribuyente. Tienen que devolverlo. Y tienen que volver a fluir el crédito para la economía real. ¿Dónde está el grave error que se está cometiendo en Europa? Por eso se lo enseñé hace un rato, se lo enseñé porque pasé por casa de mi hermana, aquí en Dos Hermanas, lo saben, ¿verdad? Bueno, y me tenía 2 libritos para firmar, ya saben, estas cosas que pasan. Estaba firmando el libro y vi la introducción del libro. Y le decía a Alfredo, bueno, hace 2 años ya que se publicó el libro, parte era el trabajo que había hecho en Europa, necesitamos mantener medidas anticíclicas, es decir, que haya más demanda, hasta que despegue la economía por sí misma. Hoy la máxima prioridad
hace 2 años y medio que presenté esto en Europa. Es crecer y generar empleo. Y la economía productiva no está en condiciones de hacerlo por sí sola. Es la primera vez que me veis leer un papel en un mitin. Tiene que actuar la Unión Europea en su conjunto, porque algunos Estados miembros han sobrepasado sus márgenes de maniobra en las operaciones de rescate del sistema financiero, en las políticas activas y en los gastos sociales derivados de la crisis. Los países más sólidos, Alemania, señora Merkel, que le dirían los morancos, Alemania, me refiero a eso, tienen que asumir el liderazgo en esas políticas anticrisis y la Unión debe activar los mecanismos del Fondo Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Inversiones para ayudar en ese esfuerzo. Si la economía retrocede hacia la recesión o mantiene un crecimiento muy débil, en el que estamos, existe el riesgo de que se agraven los desequilibrios financieros y la deuda sea cada vez más gravosa. Estamos en ese círculo vicioso y algunos nos estamos cansando de repetirlo a nivel europeo. Oiga, usted no puede aplicar al enfermo como si estuviera en el siglo XIX, ya que hablamos de sanidad. ¿Qué es lo que tiene usted? Tenga lo que tenga, lo voy a sangrar. Oiga usted, pero si a lo mejor lo que tiene es poca sangre. No, se debilita más, le voy a hacer otra sangría. Que era la única técnica del siglo XVIII. Bueno, estamos en el límite. Estamos en el límite. Hay que recuperar el sentido instrumental de la política financiera, incluso del ajuste presupuestario, para intentar conseguir lo que hay que conseguir, que es un crecimiento estable y generador de empleo. La semana pasada hicimos una reunión, dice que hacemos para perder el tiempo, porque no nos escuchan ni Dios, antes del G20, para decir qué tenía que hacer el G20. Algo han dicho, poco han hecho, pero algo han dicho. Los países que tienen superávit comercial y de balanza de pagos tienen que crecer, tienen que aumentar su crecimiento interno y su consumo para que los países que tienen déficit de balanzas comerciales o de balanza de pagos puedan también crecer y vender. Es así como funciona la economía. Y lamento entrar en la economía. Estamos hablando de línea roja defensiva. Alfredo. Y nuestras líneas rojas defensivas están en la sanidad y están en la educación pública. Tú conoces muy bien. A ti te ha pasado como a Rajoy, pero al contrario. Has pasado por 5 ministerios a lo largo de tu vida, como él, y en donde quiera que has estado, has dado un resultado y eficacia. Y no solo en lo que acaba de recordar Alfonso, en todo este proceso de lucha contra ETA, que es verdad, nunca le llamamos, ninguno de nosotros, Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Jamás se nos ocurrió. Nosotros éramos los entreguistas. Pero ¿cómo se me iba a ocurrir a mí como presidente del gobierno llamarle a esa banda de criminales Movimiento Nacional de Liberación? Pues nada, los aguerridos que sacan pecho de lata en la lucha contra el terrorismo sí se lo llamaron así. Y además le ofrecieron diálogo sin condiciones. Así que dejémonos de broma. Pero no es eso, porque ahí siempre nos cuesta más trabajo, y tiene razón Alfonso, si hubiera sido al revés, dice él, si hubieran podido retrasarlo un poquito. ¿Y si lo hubieran intentado? ¿Y si lo hubieran intentado? Pero no es solo en eso. Alfredo, ¿cuántos muertos menos hay en carretera, en esos accidentes dramáticos que amargan la vida de la gente? ¿Cuántos años nos hemos llevado intentando? Aquí está el camino. Y ha sido, dice, algunas veces dice, ¿alguien recuerda algo de los ministerios de Rajoy? Sí, hombre, el chapapote y aquel hilito que salía del Prestige. Que algo sí recordamos. Pero es verdad que su técnica es una técnica
políticamente antigua y muy conocida. Si pasas por un ministerio, no muevas nada, porque entonces no te equivocarás. Y por eso me inquieta ahora, Alfredo, que digáis, atención con el programa oculto del PP. ¿Y si no lo tienen ni siquiera oculto? ¿Y si no saben lo que hacer? Y se mueven por sus instintos, que buenos no son. Si es por eso por lo que se mueven, porque el cuento ese que acabo de oír ahora antes de empezar la campaña, vamos a bajar los impuestos, se supone que a las rentas altas, vamos a mantener el gasto público y vamos a reducir el déficit. Dice, bueno, pero ¿eso cómo se hace? La respuesta es generando confianza. Y como dijo el otro, el anterior, Rajoy dice, la confianza soy yo. Pues mira, ni las encuestas que te dan mayoritariamente, incluso a veces abrumadoramente, 70% de gente que cree que va a ganar Rajoy, 80% de gente que cree que no va a saber resolver la crisis. Así que dejémonos de cuento. Aquí hay alternativas políticas. Hay alternativas políticas que tienen detrás ese componente ideológico. Y también hay alternativas personales. A mí no me gusta que se hable de línea roja en sanidad y en educación porque me parece defensivo. Es que para nosotros la sanidad es una formación de capital humano de calidad. Es una formación que significa investigación, que significa desarrollo, que significa calidad profesional, que significa futuro. Es que trabajar con células madre no es solo curar a un enfermo, es abrir un espacio que nunca se había abierto en España, nunca en la historia de España. Eso es lo que tenemos que comprender. Ser los primeros en trasplantes de riñón y que no haya un solo congreso en el mundo donde no haya invitado como figuras estelares a los médicos españoles y a los especialistas. Esto significa no solo solidaridad, significa competitividad, insertarse en la economía global. Y en la educación pública ocurre lo mismo. Ayer cuando me lo preguntaban decían, miren, es verdad, un niño puede estar en una escuela pública o en una escuela privada concertada, que algunas veces lo hemos hablado, muy bien, dice, y algunas veces uno prefiere, y es un error que comete con cierta frecuencia la derecha, que su hijo o su hija se eduque de manera elitista, que no le vaya a estorbar ni alguien que sea de un color distinto, de un rasgo o de un rango social distinto, de una convicción distinta, ni de un sexo distinto. Dice, no, aquí hay que separarlos tal, porque hay que prepararlos para la élite. Y, repito, bueno, pues el niño ya es de la élite y ahora es un gran ejecutivo de una multinacional y se tiene que ir a trabajar a Brasil, que tiene mucho éxito. Y lo que se encuentra allí son razas, colores, convicciones religiosas, y se desconcierta. Si lo debería haber aprendido en la primaria a vivir y a convivir en la riqueza de lo diverso, de lo que es diferente. Eso es educar ciudadanos. Eso no quita calidad a la educación, eso añade calidad de ciudadanía. Pero eso no son líneas rojas, no se las dejen arrebatar, esa es la parte defensiva. No. Lo que ha cambiado España, a pesar de vivir la peor crisis de los últimos 80 años, no España, el mundo. España vivió crisis peores que esta, que nos la regalaron la dictadura, la peor época de hambre, muchas cosas, pero la peor crisis que vive el mundo. A pesar de eso, no olviden que cuando llegué al gobierno había $4.500 per cápita por habitante mal repartidos y que ahora en plena crisis hay más de 31.000 y están mejor repartidos. ¿Por qué? A pesar del desempleo. Porque si tienes a alguien enfermo en la familia no te arruinas. Y porque no tienes por qué obsesionarte si tus hijos tendrán o no educación.
porque la tienes garantizada. Por tanto, están mucho mejor repartidos. Y eso, con eso voy a terminar, Alfredo, casi. Y eso, en lo que tú conoces mejor que nadie, que es la educación, la sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento, pues dice, no, ya no estamos en la sociedad industrial, ya no estamos en la sociedad artesanal y agrícola, ahora estamos en la sociedad del conocimiento. Esa es lo que ha hecho cambiar mi valoración sobre el papel de la mujer. Ya no es solo una lucha por la igualdad de derechos, es que sería un despilfarro en términos de conocimiento y de capacidad no contar con las mujeres para trabajar todos juntos, que no nos podemos permitir. Por tanto, en la sociedad del conocimiento, repito, en la sociedad del conocimiento, una buena educación pública y un buen sistema de salud forma capital humano necesario para el conocimiento. Y es verdad que en la sociedad del conocimiento, la buena noticia para los socialistas es que nosotros que somos un país pobre de recursos, que no tenemos petróleo, aunque algunos dicen que sí, que tenemos y eso, pero en fin, no tenemos esos recursos naturales. Tenemos que saber que el petróleo, cada barril que se saca, ya no existe, se agotó, igual que cuando se saca cobre o se saca cualquier otra cosa. Pero la magia de la sociedad del conocimiento es que mientras más se tiene, más crece y más fácil es de distribuir. Pues bien, esta elección es entre partidos. Alfonso, enfrente a Montoro, ¿te ganará Sevilla? No creo, ¿no? No creo. No. Digo, Montoro, perdón, ¿qué estaría yo pensando? No creo. La elección, es verdad, muchas veces me lo he oído decir, y yo realmente me siento cómodo, porque no pido votos para mí, y eso me da más libertad, más convicción y más ganas. Pero también detrás de cada elección hay que mirar por qué ideas y por qué personas, qué han hecho, qué pueden hacer, qué nos dicen. Y claro, en ese territorio, pues Rajoy ya ha sido descrito, ha pasado por muchas tareas. Incluso ahora lo que le reprochan a Alfredo es que haya estado en el gobierno de Zapatero, y en el mío, por cierto, también, desde hace muchos años, y donde quiera que ha tenido una tarea a su cargo, ha tenido éxito, la ha cumplido y la ha llevado hasta el final, mientras que el otro, en todas las tareas, ha dormido la siesta. Por tanto, la gente lo tiene que pensar. ¿De verdad le van a encargar dar la batalla europea y la batalla contra la crisis aquí y en Bruselas, en Europa? Se la van a encargar a Rajoy. Dice que va a ser ministro de Asuntos Exteriores y gana a Arias Cañete. Espero que tu contrincante en Sevilla, Montoro, no se haga cargo de la economía. Porque... Y así, dice, bueno, y Pepe, toda su vida lleva perdiendo Arenas, porque siempre han sido movedizas, nunca han sido firmes. No es posible, no es posible. Bueno, si cualquiera de nosotros hubiera perdido la mitad de veces que ha perdido Arena, no lo dejarían volverse a presentar la derecha. No lo dejaría volverse a presentar. Arena tenía además la virtud de no presentarse nunca por su tierra. ¿Por qué? Porque en su tierra lo conocían. Porque en su tierra lo conocían. Y ahora parece que en medio de esta confusión ya no lo conocen. Pues bien, yo os pido que ganemos el 20. Que ganemos el 20. No que evitemos que el PP... No, que ganemos el 20. Que nos movamos y que nos movamos todos.